Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con nosotros Eustoquio Contreras, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico y además secretario general de Vanguardia Bicentenaria Republicana. Buenos días y bienvenido. Buenos días, placer. Hoy llegó el día, es la sesión del Consejo Permanente de la OEA propuesta por Venezuela, la asistencia de los tres expresidentes que están fungiendo como mediadores de un diálogo entre oposición y gobierno venezolanos a través de UNASUR. ¿Qué expectativas tiene usted que ocurra? Ayer la canciller Delcy Rodríguez pedía la renuncia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y este a su vez decía que su propósito no es que Venezuela sea excluida de la OEA. O suspendida, mejor dicho. Indudablemente que no hay una gran expectativa y yo espero que la conclusión sea equilibrada. No creo que habrá una redacción de una declaración unánimemente porque hay muchos puntos encontrados. Pero lo importante es que yo creo que las aspiraciones del señor secretario general de la OEA de asumir como una especie de juez de lo que está pasando en Venezuela, ya él está entendiendo que no debe ser así. Se extralimitó y yo creo que la actuación de Venezuela y los países de América Latina y del Caribe lo ayudaron a entender que ese no es el papel de un secretario de la OEA, que debe ser de ponderación, de equilibrio y más bien un hombre que llame a la armonía. Y yo creo que ese debe ser el tono. Yo vislumbro un debate muy ácido, muy duro. Van a estar los tres expresidentes de Panamá, de República Dominicana, y bueno, es probable que también esté de España, Zapatero, y es probable que estén otros expresidentes que no tienen una posición tan equilibrada, y eso puede establecer un ambiente tenso en la reunión. En todo caso, nosotros aspiramos a un debate donde salgan fortalecidos los principios de la no intervención y los principios de soberanía. Venezuela es respetuoso de la autodeterminación de los pueblos. Venezuela no se mete en los problemas internos de ninguna nación por razones de principio. Mal podríamos aceptar que voces, que votos, que actitudes de centros de poder tengan que ver con los asuntos internos de Venezuela, que transitoriamente está viviendo por una dificultad que atraviesan todos los países y que esta vez le tocó a Venezuela. Diputado, volviendo ya a lo que ocurre en nuestro país, el tema agroalimentario, abastecimiento, ¿qué se está haciendo para corregir las distorsiones tanto en producción como en distribución? Ha habido protestas con consecuencias. Ayer el comandante general de la Guardia Nacional anunciaba que incluso los transportes de alimentos van a tener que ser custodiados. Me llevé una sorpresa agradable. La semana pasada, al fin, fui con el diputado Christopher Constant, diputado de Guárico. Hicimos un recorrido por varios sectores y vimos al alcalde Gustavo Méndez en San Juan de los Morros y nos explicó cómo están administrando el problema de los CLAD. Nosotros creemos que los CLAD va a ser una política que, lógicamente, transitoria. Los CLAD es una política para la emergencia. Para contingencia. Para la contingencia que tenemos. Pero a la par de eso, el gobierno está tomando todas las prevenciones para el aspecto de producción del país. Lo importante es que la inmensa mayoría de los venezolanos, en este momento que estamos hablando, ya están encontrando respuestas positivas por parte de los gobiernos. Hay una articulación del alto gobierno de la República a través de los ministros, los gobernadores y los alcaldes que están actuando como una autoridad única para resolver este problema con objetivos concretos, y eso está funcionando. Y yo creo que a la par de esto hay un acuerdo muy importante a propósito del diálogo con los empresarios. Esta mesa de trabajo que lleva el vicepresidente de la República ha traído como consecuencia ajustes de precio, un mecanismo de relacionarse, una forma de cooperar, de complementarse para empezar a dar respuesta a este gravísimo problema, pues que no es del gobierno, es de la República entera y debe comprometer a todos los actores del país en buscar la solución.
La oposición ha denominado como una válvula de escape a todos estos problemas, inclusive el del desabastecimiento de alimentos y medicinas, al referendo revocatorio. Ya está en vigencia la etapa de la validación de las firmas. Las dos rectoras del CNE, Oblitas y D'Amelio, decían que se está respetando el ejercicio de derechos políticos de los venezolanos con la instalación de 300 máquinas captahuellas. Y ayer el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, decía que en el primer día lograron verificar más de 71.000 firmas. ¿Usted ve cerca, ve factible la realización de este mecanismo previsto en la Constitución este mismo año? Yo fui miembro de la Asamblea Constituyente en el 99, que creó esta figura, la debatimos ampliamente. Ojalá la gente se interese por ver los diarios de debate que dieron origen, la razón de ser de esto. Y yo creo que eso no se está tomando muy en cuenta. El referéndum no es una vía de atajo para quitar a alguien del poder en un momento de dificultad y poner a otro proyecto en función de los liderazgos, por los gobiernos, por el ejercicio del poder. En los actuales momentos se está llevando a cabo una iniciativa que se da al Consejo Nacional Electoral, como rectora que lo diga. Yo no tengo opinión. Yo he escuchado opiniones políticas de lado y lado y prefiero creer en la institucionalidad. Yo creo en lo que diga el órgano rector del país, el Consejo Nacional Electoral, que yo creo que está llevando a cabo todos los procesos. Ahora, si el Consejo Nacional Electoral observa que hay vicios, como al parecer son muchos los vicios que hay, y eso trae como consecuencia que la iniciativa no alcance su fin, bueno, yo creo que habrá que respetar lo que diga el Consejo Nacional Electoral. En cuanto a la válvula de escape que pueda representar el revocatorio, mira, el revocatorio a quien le interesa son los sectores políticos. El país no quiere revocatorio para cambiar autoridades políticas. Yo no estoy de acuerdo que le expliquen el mandato revocatorio ni a Chávez ni a la Asamblea Nacional, que es de la oposición. Y de la que usted forma parte. Y de la que yo formo parte. Sí, porque yo creo que eso tiene que darse en una situación de extrema gravedad que no es la que está viviendo el país. Más podríamos decir que mucha de las gravedades que estamos registrando es ocasionada por una oposición que no quiere cooperar con ese inmenso poder que tiene, que es la Asamblea, sino que quiere aprovecharse de las dificultades que tiene el país para crear las condiciones en lo nacional y en lo internacional para tomar el poder, y yo creo que eso ha prejuiciado un poco todas estas iniciativas. Fíjate ese empeño que tiene, esa obsesión, esa actitud obstinada contra el Tribunal Supremo de Justicia, y que quieren anular los magistrados suplentes y principales de diciembre, que fueron designados por la vieja legislatura, quieren reformar la ley del Tribunal Supremo de Justicia, quieren enjuiciar a algunos magistrados. Bueno, una cantidad de medidas. Se habla de las reformas, se habla de recortar el periodo al presidente, bueno, una cantidad de cosas, todo con mira no a resolver los problemas del país, sino a crear las condiciones para tomar el poder, y yo creo que eso no es lo que el país quiere. El país lo que quiere es acuerdo. Yo le he dicho en este mismo programa, yo creo que hay que hacer un alto a los intereses parciales. Diera la impresión que el país está quedando sin dirigente y sin doliente. Los sindicatos, los gremios, las instituciones religiosas, los partidos, los polos, las mesas, tienen excelentes representantes y dolientes. Pareciera ser que el que no tiene doliente ni dirigente es el país. Hay que tener conciencia en situaciones como esta. El país está llamando a la reserva moral de sus mujeres y sus hombres. Hay que dejar de lado los proyectos personales, grupales, parciales, para responderle al llamado de la nación. Cuando se habla de diálogo, el diálogo es el medio, no es un fin. Cuando el país en un 75% ha dicho que quiere diálogo, lo que ha dicho es que los actores políticos se pongan de acuerdo para darle seguridad de bien y de vida a los nacionales, para resolver los problemas de la comida y de la producción, para resolver los problemas de la delincuencia. Eso es lo que quiere el país. Y yo creo que los actores políticos, sin arriar bandera, sin dejar de lado sus aspiraciones, sus proyectos, sus definiciones ideológicas, hay que abrir un paréntesis en la confrontación diaria para ocuparnos de lo que le interesa al país.
Diputado Contreras, justamente el presidente Nicolás Maduro le propuso diálogo al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Ayer en rueda de prensa él respondía que él se niega a ese diálogo porque él no es jefe de la oposición, que la unidad es una coalición de partidos que todos persiguen un fin común, sin caudillo y sin líder. ¿Qué piensa de esto? Bueno, esas son posiciones políticas que casi nunca dicen la verdad, el sentimiento verdadero. Yo creo que aquí nadie puede negarse. Lo que pasa es que a Ramos Ayub le da miedo que le digan que es jefe de la oposición por las reacciones internas que puede haber en ese mundo tan complicado de 1000 cabezas que es la oposición. Y yo creo que él, cuando reacciona de esa manera, no está diciendo lo que quiere ni lo que piensa. Por lo demás, aquí, y eso es lo que demuestra que las condiciones del llamado diálogo no están dadas. El diálogo es una cosa muy seria y no se publicita, ni se maneja con micrófono. El diálogo es, no por esconderle nada al país, pero el diálogo es un proceso de maduración de decisiones, buscar intereses comunes, poner las diferencias, las posiciones antagónicas de lado, buscar los puntos de consenso y el reconocimiento, el autorreconocimiento de los problemas, el reconocimiento del otro y la tolerancia son elementos fundamentales en un proceso de maduración para un diálogo que trascienda hacia un acuerdo de interés nacional, y ese momento va a llegar. Muchas gracias por esta conversación. Bueno. Despedimos así a Eustoquio Contreras, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, en entrevista a Venevisión.